y cruzando un río casi se ahoga. Y Rosas lo salva. Bueno, Rosas salva a Mitre ese día, cuando Mitre era chico, y Mitre es quien termina derrocando a Rosas. O sea, es uno de los que termina derrocando a Rosas, pero es el que arma todo. Lo derroca Urquiza con su ejército, que ahora lo vamos a ver, pero el que arma toda la estratagema política es Mitre, que Rosas le había salvado la vida cuando era chico. O sea, y que lo había tenido también para enseñarle a ser hombre, digamos. Y ya hemos vuelto en este martes 24 de septiembre, estamos con Ezequiel Núñez Corniglia. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Todo tranquilo, ¿no? Bien, lindo. Bueno, un día lindo. Lindo, la verdad. Está lindo, está bueno para hablar de historia hoy. Como siempre, como ¿no? Siempre, como para siempre. mí como siempre. Como siempre. Bueno, hoy la historia es de un nombre, de un personaje de nuestra historia tremendo, ¿no? Y la verdad que para mí es uno de los más interesantes de nuestra historia, si no el más interesante, es uno de los 3 más interesantes seguro. Estamos hablando de Juan Manuel de Rosas, ya habíamos anticipado en el programa anterior. Primero, déjame hacer una cosita. Hoy es el cumpleaños de mi vieja. Pero bueno. También, le mando un saludo a mi vieja, que la amo, seguramente está mirando. Pero hay una curiosidad. Es el cumpleaños de mi vieja, de mi tía, de mi abuela y de mi abuelo. No me digas. Los 4 hoy. No me digas. Sí. Mi abuela tuvo a mi vieja y a mi tía el día mismo de su cumpleaños. Bueno. Con un año de diferencia. Muy bien. Así, muy bien. Una curiosidad que... Muy bien. Vos también tenés tu historia, ¿eh? ¿Viste? Sí, está bueno. Bueno, le mandamos un saludo muy grande. Un saludo. A todos, entonces. A los 4. Un saludito muy grande. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de Juan Manuel de Rosas, este personaje tan interesante. Juan Manuel de Rosas, bueno, ya todos lo deben conocer, mientras yo estoy compartiendo en redes y demás para hacer difusión. Está muy bien. Antiguamente estaba en el billete de 20 pesos, alguno debe quedar dando vueltas por ahí. ¿Alguno hay? Así que el billete que tenía una tonalidad roja, así medio colorado el billete. Bueno, Juan Manuel de Rosas nació en 1793 en la ciudad de Buenos Aires, hijo de inmigrantes españoles. Bueno, en ese momento todavía éramos parte del Imperio Español. Primero, una curiosidad que encontré investigando para acá, es que Juan Manuel de Rosas era descendiente de vikingos. Mira vos. De vikingos. Porque su familia en España eran inmigrantes de Normandía. Normandía es una zona del norte de Francia, en la cual antiguamente se asentaron los vikingos que invadieron Francia en su momento. Y de ahí viene la familia paterna de Rosas a España, y bueno, de España después acá a Argentina. Eso da la peculiaridad que tenía Rosas al lado de sus paisanos, era un hombre alto, blanco, rubio, medio colorado. Claro, muy distintos a... Ojos celestes. Claro. No había mucha gente así en su momento, en ese momento que él vivía. Y todas las descripciones de gente de su época lo describían así. Así que bueno, una pequeña curiosidad primero antes de arrancar. Bueno, la primera aparición de Juan Manuel de Rosas es en las invasiones inglesas, que fueron en 1806 y 1807 respectivamente, que invaden Buenos Aires, escuadras inglesas para tomar posesión de Buenos Aires, y la población y los militares de aquel momento repelen ambas invasiones, que bueno, podemos hablar otro día más detalladamente. Pero bueno, Juan Manuel de Rosas tenía 13 años en ese momento. ¡Epa! 13 años. Y integraba el regimiento de Migueletes y fue distinguido por su valor luego de repeler las invasiones, porque él y un par de amigos empezaron a juntar gente casa por casa para ir a defender Buenos Aires. Así que bueno, recibió una condecoración, nada estrafalario por el aporte que hicieron.
A los 18 años conoce y se casa tiempo después al poco tiempo, perdón, con Encarnación Ezcurra, que sería su mujer toda la vida y el gran amor de su vida. Él estaba muy enamorado de Encarnación, una mujer muy fuerte, una mujer de fuerte carácter, una mujer muy inteligente y que se metía en la política. Ahora, más adelante vamos a ver de qué manera. Bueno, Juan Manuel tenía una relación con sus padres media conflictiva. No tenía problemas con la autoridad. Juan Manuel de Rosas de joven y se termina peleando con sus padres. De hecho, el nombre completo, y esto me encanta de varios próceres argentinos, esos nombres kilométricos que tenían, se llamaba Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio. Ese era el nombre completo. Claro. Bueno, la libreta era grande. Claro. Pero en ese nombre, Rosas era con Z. Con Z. Bueno, él cuando se pelea con los padres se cambia el apellido. Se pone con S. Con S. Nosotros lo conocemos por Juan Manuel de Rosas con S. Claro. Bueno, pero ¿por qué él se cambia el apellido? Se pelea con los padres. ¿Por qué? Porque tenía problemas no le gustaba depender. Ajá. Y él ya se había empezado a dedicar a la ganadería y a administrar campos, que es lo que él lo lleva a tener la fortuna que logró después. Sí. Y bueno, problemas con su padre y demás, se termina emancipando. Y se cambia el apellido. Se cambia el apellido para no heredar de sus padres. Sí. O sea, es como que arrancó de cero. Claro, sí. No de cero porque tenía contactos de los trabajos que ya venía haciendo. Él, que su padre también se dedicaba a eso. Administraba campos, como dijimos, y principalmente, esto es una curiosidad, ya vamos a ver por qué, sus principales clientes y a quienes les administraba campos y les enviaba ganado y demás, les vendía ganado y demás, eran hacendados o comerciantes ingleses, era con los que más trataba. Bueno, después vamos a ver por qué esto es una curiosidad. Saladeros también administraba, abrió varios saladeros en donde siempre estuvo. En 1820 él va al mando de la guerra con el indio, en realidad bajo el mando de Lavalle. Lo acompaña. Sí, Lavalle iba al mando y él era uno de sus subordinados. Y bueno, Lavalle, ya veremos, ya lo vimos en el capítulo de Lavalle, ya vimos que ellos se terminan enfrentando después de que Lavalle fusila a Dorrego y demás. Que es lo que sucede ahí al poco tiempo de que Rosas empieza ya a ser conocido en el ambiente, en la política y demás, y en los ambientes de empresarios. En ese momento el ser empresario era ser ganadero, saladero y esas cosas, administrar campos. Bueno, se da el inicio de la guerra civil de los unitarios y federales, se recrudece con esto del fusilamiento de Dorrego que vimos en el capítulo de Lavalle, hasta que en un momento llegan a un pacto, Rosas y Lavalle, que iban a presentar una lista de unidad. Se vieron que lo que estaban haciendo, lo único que estaba logrando era fragmentar el país y no llevaba nada. Entonces iban a presentar una lista de unidad, pero el Partido Unitario después decidió no unirse con los federales y... O sea, no se llevó adelante. Claro, no se llevó adelante, siguieron la lucha. Después de todo esto, que él derrota a Lavalle y demás, se da que la legislatura de Buenos Aires lo elige como como gobernador, es su primer gobierno. Uh-huh. La legislatura de la provincia de Buenos Aires. Claro, en 1829. Uh-huh. Se había creado un caos total por todo esto de las guerras civiles y demás. Y acá es cuando la legislatura, siendo que él era muy poderoso en cuanto económica y militarmente, ya porque tenía guarniciones, él creaba guarniciones militares. Uh-huh. También porque también era, ¿cómo se dice? Era bueno en esto de lo militar, Juan Manuel de Rosas, y entonces la legislatura lo llama para que ponga orden en la provincia de Buenos Aires y le delega las famosas facultades extraordinarias, que es la suma del poder público. Incluso tenía poder de
de poderes judiciales. En ese momento Juan Manuel de Rosas. Bueno, en su primer gobierno se reforma el Código de Comercio, el de disciplina militar, se reglamentó la autoridad de los jueces de paz, se firmaron tratados de paz con los caciques, que esto lo diferencia de Roca. ¿Te acordás que vimos el capítulo de Roca? Que Roca a los aborígenes directamente los va y los revienta a todos. Sí. Bueno, Rosas tenía una actitud más conciliadora. De hecho, en un momento cuando hay una epidemia de viruela, que afecta no solo a los argentinos, sino a los aborígenes, manda a vacunar a las delegaciones, a vacunar a los aborígenes. Claro, de tiene hecho, una actitud más humanista. O sea, los trataba como humanos, como sí, lo que claro, realmente eran. No como después se los trataba como animales. Otros personajes de nuestra historia los trataban como animales. De hecho, cuando él tenía relación con varios caciques, de hecho con varios caciques con los cuales había combatido. Claro. Entonces es como que él combatía porque era el deber y era para que no sigan haciendo malones y se integraran a la sociedad de Argentina en vez de estar en lucha continua, que se integren los dos pueblos. Era la idea de Rosas. Él va y se hace vacunar adelante de los nativos, porque obviamente los nativos, claro, desconfiaban. Le venían dijeron, acá nos envenenan a todos. Claro. Y bueno, eso es algo que denota la actitud que él tenía frente a los aborígenes. Después, bueno, se da que termina el mandato de Rosas en ese momento y todo se vuelve a desbaratar. Rosas termina el mandato por el tiempo. Por el tiempo, claro. Claro, porque no era así un dictador. Claro. Se le otorgó un gobierno por determinado tiempo, como se le otorga a cualquiera, sí, que no era de presidente, era de gobernador de provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ese era el título de Juan Manuel de Rosas, nunca fue presidente. Claro. Bueno, con todo esto que me saco la campera, sí, con todo esto que se generó, en 1832 se le renueva la gobernación, se le intenta, renovar la gobernación, y no quiso, no porque no se le dieran las facultades extraordinarias, sino porque decía que no había unanimidad en el apoyo hacia él. Entonces no quería que se generaran rispideces o peleas cada vez que quiere tomar una decisión. Entonces, a raíz de esto, asume Balcarce. En 1833, un año después, se da la invasión inglesa a las Islas Malvinas. Ahí es cuando perdemos las Islas Malvinas. Pequeña curiosidad acá. Después Rosas, va a sonar raro, pero intenta venderle las Islas Malvinas a los ingleses. Ahora lo explico. ¿Cuál era el plan de Rosas? Que si los ingleses le decían que sí, implícitamente estaban aceptando que eran nuestras. Claro. ¿Me entendés? Claro, y había claro, por la parte legal. Claro, porque se las intenta vender porque, en realidad no vender, sino que estaba la deuda que había sacado Rivadavia con la primer deuda de Argentina, 100 años, la pagamos después de 100 años, con el banco Baring Brothers. A cambio de esa deuda, quería, entre comillas, entregar las Islas Malvinas. Sí. Ahora, el plan era ese. Una vez que se reconociera desde Londres, implícitamente estaban reconociendo que eran nuestras. Entonces el trato se cancelaba, claro, y se iba a protestar ante órganos internacionales diciendo que los ingleses habían reconocido que eran nuestras. Claro. Y bueno, quedaba algo asentado de que ellos lo habían reconocido. Al final esto no se dio, los ingleses nunca quisieron negociar porque se la vieron venir. Se han dado cuenta del plan que tenía Rosas en ese sentido. Bueno, antes de su segundo gobierno, él va a una campaña al desierto, en la cual la financia él con ganado de él, provisiones, hombres y demás, y extiende la frontera hasta el río Colorado, con batallas y alianzas, como te digo. El objetivo era integrar a los aborígenes, no matarlos, no combatirlos, porque sí. Bueno, ahí logró un gran apoyo, este tan ansiado apoyo, que por lo que él no acepta, en primer lugar, su segundo gobierno. Ahí pasan todos a reconocerlo a él como quien había
dejado tranquila, vamos a decir, buena parte de lo que era el territorio argentino en cuanto a que no haya malones, porque también negociaba hacía pactos con los aborígenes que no quedaban dentro del territorio para que no hagan malones, o sea, que se dediquen a otra cosa o hacían comercio en vez de atacar ciudades. Claro. Porque era terrible eso, incendiaban casas, claro, secuestraban gente. Entonces, en ese sentido se ganó un reconocimiento a nivel nacional. De hecho, muchos, por ejemplo, el cacique Catriel lo llamaba amigo a Rosas, y de hecho llega tarde cuando a Rosas lo derrocan, intenta venir a ayudarlo militarmente, pero bueno, llega tarde, se lo habían derrocado cuando llega, y lo que hace es irse, viendo que lo derrocaron a Rosas, va a hablar con otros caciques y invaden varias ciudades, un montón de ciudades de la provincia de Buenos Aires, porque lo habían derrocado a Rosas. Claro. Entonces fíjate la relación que tenía con los caciques y demás. Claro, sí, una relación muy cercana. Una relación muy, muy cercana. Sí, sí. Bueno, de la campaña de vacunación y hace la primera recopilación de gramática de los indios pampas. O sea, obviamente no tenían escritura, eran todas lenguas orales. Y no tenían escritura, y empieza a las primeras esbozos, recopilaciones de las lenguas de los indios pampas, fue de ahí, por iniciativa incluso de Juan Manuel de Rosas. Bueno, se da su segundo gobierno, después de todo lo que fue el asesinato de Quiroga, del primer capítulo del Hombre Tigre. Lo matan en Barraca Yaco, en Córdoba. Bueno, esto genera un estruendo a nivel nacional. Otra vez el riesgo, la amenaza de guerra civil fuerte. Entonces Rosas era el único que podía poner orden a todo eso. Lo van a buscar, le ofrecen la facultad extraordinaria que él quería. Aparte de eso, ya tenía toda la gente a favor de él por esto el tema con los indios y demás. Sí. Así que acepta. Y bueno, da un discurso perdón, estoy buscando para leerlo, porque es interesante el discurso que da en su segundo mandato, que es muy distinto al primero. Todo esto del Rosas duro es del segundo mandato. Lo primero que hace cuando asume, da un discurso que lo voy a leer para no cometer errores. La divina providencia me ha puesto en esta terrible situación. Combatamos con denuedo a aquellos que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al ladrón, al sacrílego y sobre todo al pérfido traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe. Que esa raza de monstruos no quede uno entre nosotros, y que, bueno, ya fíjate cómo va. Y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y de espanto a los demás que puedan venir en adelante. No se arrede ninguna clase de peligro ni el temor de errar en los medios que adoptemos para perseguirlos. Así arrancó el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Sí, y de cualquier forma. Claro, ya avisó. Sí, de entrada avisó. También porque era un tipo que sabía leer muy bien el clima político y sabía lo que se le podía venir. Claro. También a razón de decisiones que ya tenía pensadas tomar. Bueno, así empieza su segundo gobierno. Después de ¿Cuál era la razón del cambio ese? De esa dureza que tenía en el segundo y el clima político, que ya se vio venir que las cosas se podían desbandar otra vez, y lo que a él le gustaba era el orden. Claro. El orden, porque veía como la única forma de ordenar un país que estaba muy desordenado, era la realidad. Corrimos riesgo de fragmentación continuamente, desde la independencia hasta casi 3/4 partes de 1800. Casi llegando a 1900, corrimos riesgo de fragmentación casi continua. O sea, de en vez de ser un país como somos muy grande, ser 10 países distintos. Claro. Chiquititos. Sí, dentro del mismo territorio. Claro, eso es lo que no quería Juan Manuel de Rosas. Y él
interpretó que debía llevarlo a cabo de esa manera, defender de esa manera la soberanía. Bueno, la legislatura de Buenos Aires le da la suma del poder público, que se la da con el compromiso de conservar, defender y proteger la religión católica. Son 3 ítems: sostener la causa nacional de la federación y sostener el ejercicio de la suma del poder público. Duraría todo el tiempo que el gobernador considere necesario. O sea, le daba la potestad de tener todo el poder todo el tiempo que él quisiera. Claro. Ya se lo habían dado la primera vez. Sí, pero con un lapso determinado. Claro. O sea, era hasta acá. Claro, sí. Ahora no, ahora hasta cuando vos quieras. Claro. ¿Me entendés? Pero siempre y cuando se cumplieran esos ítems. Claro. Sí, obviamente. Bueno, después la política se mueve de distintas maneras. Entonces resulta que hay que acaparar el poder. Sí. Hace las leyes. Bueno, a ver, si bien tampoco hacía lo que quería, no era que decía lo que quería Juan Manuel de Rosas, se seguía rigiendo por la legislación que existía ya desde lo que era el Imperio Español, que no se había cambiado. Nos independizamos y todos seguíamos con la misma legislación del Imperio Español. O sea, la legislación era española. Claro, las decisiones que Rosas tomaba, de igual manera, siempre estaban dentro de esa legislación. Nunca rompía las reglas, por así decirlo, para tomar decisiones. Entonces, bueno, sí, tampoco chocaba, digamos. Claro, en cierta medida, a ver, no hacía locuras que lo que se le ocurría a él. No, por eso, sí, tampoco chocaba con eso. Claro. ¿No? Bueno, el lema de Rosas del segundo gobierno es federación o muerte. Así que bueno, eso es el primero es como que va, ordena, administra bien todo, y cuando le sacan cuando se termina el poder de ordenar, hacer entre comillas lo que quiere con la administración. Claro. Renuncia, no acepta la segunda, hace todo. Claro. Y en la segunda ya directamente sí, todo. Claro, pero lo que lo mueve a todo esto, lo decías vos recién, es el clima político. El clima político, es que es así. Claro. Después vamos a hay una lectura muy pragmática también de Rosas. Era absolutamente pragmático. De hecho, a Rosas se lo identifica con los federales, pero él mismo dice que no es federal. Que no es federal, claro. Que él ni unitario. Él es argentino. Claro. Es lo que dice él lo dice él. Sí. Entonces él la tercera posición. Claro, vamos a ver más o menos así. Él le interesan los intereses de Argentina. Claro. Punto. Sí. Y bueno, por ahí los de él también, porque era un hombre que se veía también a sí mismo como el defensor de la Argentina. Tenía eso también, el tema del personalismo lo tenía, eso es verdad. Obliga. Sí, un ególatra, digamos, de aquel momento. No sé si ególatra porque no era un tipo de. No era presumido. No, en el sentido de que por ahí alguien que acapara todo, se piensa que todo es de él. Lo digo siempre en el sentido en el sentido político. Claro, bueno. Se piensa que todo es de él. Él, en realidad, era como que él tenía que defender la Confederación Argentina. Era como que él era de la Confederación. Claro, bueno. Era el que tenía que defenderla a toda costa. Claro, sí. Obliga a todo el mundo a usar la divisa punzó, a todos. ¿A todos qué? ¿Usar qué? A usar la divisa punzó, que era una especie de carapela más larguita, rojo punzó. ¿Y si no se usaba, qué pasaba? No, si no se usaba te empezaban a mirar raro. No es que te perseguían ni nada. Si no se usaba te empezaban a mirar raro. Claro. Y te empezaban a controlar. Que era la Sociedad Popular Restauradora. Lo que se lo creó, de hecho, lo crea Rosas, pero lo administraba su esposa Encarnación, la llamada Mazorca. Después se la conoce como la Mazorca. Era una especie de organismo paramilitar o parapolicial, y también tenía espías. O sea, debíamos que no usabas la divisa punzó y te empezaban a seguir, a ver qué hacías, con quién te juntabas, cuál era tu posición económica, claro, a qué te dedicabas. Estabas marcado. Claro, a priori no te hacían nada. Pero estabas marcado. Ahora, si se encontraban pruebas de que atentabas contra la administración o contra el país, bueno, ya se pasaban a otros métodos. Claro. Que casi siempre terminaban en cárcel, no en muertes. De hecho, muertes no hay tantas. Claro. Como te digo, no me acuerdo en cuál programa hablábamos del tema de la época. Uh-huh. De que uno hoy lo ve como una cosa horrible, que claro, de hecho es horrible, pero en la época es lo que había, y claro, todos se manejaban así. Uh-huh.
Y de hecho, dentro de lo que se manejaba en esa época, eso era muy leve. Claro. Bueno, eso fue la Sociedad Popular Restauradora, que la manejaba, la administraba Encarnación. Encarnación, que era bravísima. Sí. Bueno, se dicta la ley de aduanas, por lo cual se pretendía proteger la industria argentina, que le daba a las importaciones aranceles entre el 17 y el 50% según el producto, para que no compitan con los productos argentinos. Uh-huh. Intentó obligar a Paraguay a adherirse a la Confederación. Al Paraguay, la única forma de exportar que tenía Paraguay era a través del río Paraná, sacarlo por nuestro territorio. Le aumentó los aranceles por el tabaco, que era lo que más exportaba a Paraguay, para que Paraguay se vea obligado a unirse a la Confederación. Se intentó expandir Argentina, claro, anexando Paraguay. No lo logró, no se dio. No, o sea que en la función de lo que era el comercio, el tipo... proteccionista, industrialista. Total. O sea, las cosas se tenían que hacer acá, dar trabajo acá, generar riqueza acá. Total. De hecho, por esto viene uno de los hechos más importantes de su segundo gobierno y de una de la historia argentina, te diría, que es la batalla de Vuelta Obligado y demás, que ahora lo vamos a ver. Bueno, en economía, hoy por ahí el gobierno actual estaría contento. Ahí te digo por qué. ¿Ah, sí? En este sentido, mínimo gasto público, o sea, trataba de no gastar nada. Juan Manuel de Rosas, que el Estado no gaste nada, el cual se publicaba mensualmente en qué gastaba cada cosa el Estado. Tenía equilibrio fiscal, continuamente se veía que no se importe más de lo que se exporte y demás. Sin emitir, no había emisión, se trataba de no emitir ni endeudarse. La deuda que había, esta famosa de Rivadavia, se pagó de a muy poquito, de lo mínimo que podían ir pagando. ¿La pagó él toda? No, la termina de pagar Juan Domingo. Ah, claro, a 100 años. La termina de pagar Juan Domingo Perón, a la deuda de Rivadavia. Sí. Claro. Mínima inflación, o sea, se termina de pagar en la época de Juan Domingo Perón. No es que la pagó de su bolsillo. Pero bueno, sí, porque se puede interpretar cualquier cosa. Sí, está bien. Claro. Bueno, se estuvo 100 años. Se pretendía tener una mínima inflación en su gobierno y fortalecer la moneda. Desapareció el Banco Central. Mirá, le hubiera cumplido el sueño. Sí, Milei estaría chocho. Sí. Desapareció el Banco Central, acusado bajo la excusa, la razón de que estaba administrado por administradores ingleses, y lo pone el Banco Central bajo la órbita de la Casa de la Moneda de la provincia de Buenos Aires. Y después, una vez me preguntaste, creo en el primer programa o en el segundo, esta finca famosa, chaca famosa de Rosas. Claro, el Parque de Sama. No, son los bosques de Palermo. Los bosques de Palermo. Los bosques de Palermo, el nombre real es Parque 3 de Febrero. El de los bosques de Palermo. Claro, sí. Bueno, 3 de febrero. 3 de febrero es cuando lo derrocan a Rosas. A su quinta, a su estancia le ponen de nombre... ¿Quién fue el que le puso 3 de febrero? Los enemigos de Rosas. ¡Qué bárbaro! O sea, lo derrotan y a su estancia le ponen el nombre del día que lo derrotaron. Parque 3 de febrero. Es lo que se le llama Bosque de Palermo hoy día. Claro. Cosas que pasan. Bueno, en política exterior, queda como un símbolo aparte. Claro. ¿No? Era, reemplazar lo que estaba por lo contrario. Sí. Bueno, en política exterior resistió la invasión de la Confederación Perú-Boliviana. En un momento Perú y Bolivia se habían unido en un mismo país, digamos, y nos invadieron, intentaron tomar Jujuy, Salta y demás. Resistimos la invasión. Bueno, esto de Paraguay, que intentó anexar a Paraguay. Uruguay apoyó en la guerra civil, apoyó lo que sería el bando federal de la guerra civil que tuvo Uruguay por su parte, que ya se había independizado. Lo vimos en el episodio de La Valle, creo, si no me equivoco. Que fue lo que ocasionó la guerra entre Brasil y Argentina. Tiene el bloqueo francés en 1838, porque los franceses que vivían acá estaban obligados a hacer el servicio militar acá, argentino. Se veía gente francesa viviendo acá. Francia le manda que no podía ser, que no sé cuánto, para que revoquen esa ley, que los franceses que estén acá no hagan el servicio militar. Acá se niegan. Y Francia lleva a cabo el bloqueo del puerto de Buenos Aires. O sea, buques en el puerto de Buenos Aires
sin dejar salir la mercadería. Claro, sí, entonces sí. no podíamos exportar, nos afectó económicamente muy mal. Bueno, arregló con Francia cuando Francia envió un canciller. Recordá que éramos un país muy nuevo. Francia envió un canciller a negociar con Rosas, y valiendo esto que Francia nos reconozca internacionalmente como un país soberano. Claro. Lo trató como igual. Sí, esto sí, era sí. lo que Rosas quería. Por eso tenía todo esto de la astucia de hacerte una cosa para que en realidad demuestres, reconozcas otra cosa, ¿viste? Tenía mucho de esto. Bueno, clausuró periódicos. Cualquier periódico que hablara mal de Rosas, clausurado. Por esto se van Sarmiento y eso, se van principalmente a Montevideo o a Chile y hacen sus diarios y eso en otros países. Se exilian por este motivo. Sarmiento escribía mucho desde Chile, si no me equivoco. Bueno, se da la invasión de Lavalle, que viste que en el capítulo, en el programa de Lavalle vimos que Lavalle invade el territorio argentino con una armada francesa. Es una tradición terrible. En 1840 se da el llamado terror de octubre, que bajo la sospecha de complots políticos mandan a muerte a 7 personas. 7 personas que se las había acusado y comprobado que eran unitarios que estaban conspirando contra la administración, contra Rosas. Bueno, se dan la destrucción de símbolos, todos los símbolos que encontraban unitarios lo prendieron fuego, lo quemaron y demás. Bueno, se da entonces esto el terror de octubre, pero eso lo pone Mitre, que era uno de los enemigos que más odiaba a Rosas, era Mitre. Hay una anécdota que parece de película. Mitre, cuando era chico, el padre de Mitre lo manda a vivir con Rosas, porque lo veía medio blandito. A Mitre le gustaba leer y no le gustaba trabajar. Y lo manda con Rosas para que Rosas lo haga hombre, le dice. Y Rosa lo quiere hacer cosas, pero el Mitre no hace nada. Claro, no hace nada. Se la pasaba sí. leyendo bajo los árboles. De hecho, le escribe una carta que después no la leo porque no tenemos tanto tiempo, pero diciéndole como que no, este muchachito nunca va a hacer nada porque lo único que quiere hacer es leer abajo de las plantas. Claro. Bueno, hay un episodio que Mitre, arriando unas vacas, lo mandó Rosas a arriar unas vacas y cruzando un río casi se ahoga. Y Rosas lo salva. Bueno, Rosas salva a Mitre ese día, Sí. cuando Mitre era chico, y Mitre es quien termina derrocando a Rosas. Mirá O sea, vos. es uno de los que termina derrocando a Rosas, pero es el que arma todo. Lo derroca Urquiza con su ejército, que ahora lo vamos a ver, pero el que arma toda la estratagema política es Mitre, que Rosas le había salvado la vida cuando era chico. O sea, Y que lo había tenido también para enseñarle a ser hombre, digamos. Le salvó la Cosas. vida Sí. sin saber que era quien iba a después, Sí. armar todo para derrocarlo. Es de película, sinceramente. Bueno, derrota a Lavalle. Bueno, cuando se produce el fin cuando se puso de la paz con Francia, él mismo, Sí. que había mandado a los suyos a quemar los símbolos unitarios, matar un par de unitarios y demás, como ya estaba controlada la situación, él mismo amenaza a los suyos de que la violencia se terminó, Ajá. que ya no se perseguía a nadie, que ya no se quemaba ningún símbolo de nadie. Nada. O sea, él le puso un inicio y le puso Claro, después porque un había una fin. situación que había que controlar. Cuando Claro. se terminó esa situación que controlar, listo, la Ya violencia está. se termina. Claro. A los suyos les decía, o sea, Sí. no maltratan más a nadie. Claro. O sea, terminó la violencia ahí. Bueno, sigue el tema de la guerra civil, derrota a Lavalle cuando lo vimos cuando lo persiguen hasta allá, que supuestamente le entra el tiro por la cerradura, después todo lo que pasa con el cadáver de Lavalle y demás. Corrientes se levanta contra Rosas en 1843 y lo sale a defender, otra curiosidad, Urquiza. Urquiza lo defiende a Rosas. Claro, Urquiza, gobernador de Entre Ríos, sale Sí. en ese momento a defender a Rosas. Era uno de los más fieles de Rosas, Urquiza. Sale a defenderlo y bueno, derrota a Corrientes y defiende a Rosas de la levantada correntina. Acá se viene en 1845 la parte más interesante, que es el bloqueo anglo-francés. Primero se habían bloqueado los franceses y después, junto a los franceses, vinieron los ingleses. Nos bloquearon y nos invadieron los franceses y los ingleses. Esto es lo que genera la batalla de vuelta obligado. ¿Por qué se genera?
porque Argentina no dejaba entrar productos importados, porque venían hasta con ponchos hechos de Inglaterra. Claro, y el trabajo acá. Que destruía todo el trabajo y la riqueza acá en Argentina. Claro, sí, sí. Entonces no lo dejaban pasar. Sí, la industria nacional. Bueno, ¿qué viene? La Armada inglesa con buques a vapor, por ejemplo, que en ese momento era como que te traigan, no sé, naves supersónicas, misiles supersónicos. Era lo último de la tecnología en ese momento. 20 buques de guerra de vapor, entre ellos varios de vapor, y 90 buques mercantes. O sea, de los 110 barcos que eran, 90 traían mercancía para venderla acá y destruirte toda la industria de acá. Por eso se genera la batalla, porque no los dejábamos entrar sus productos, no porque... ¿me entendés? Sí, 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 no por otra cosa. No porque decían que Rosa era un dictador, no, eso no les importaba a los ingleses. Ellos querían vender lo suyo acá, sí, y que no nos desarrollemos nosotros. Claro, sí, imponer y aplastarte el mercado interno. Claro, y aplastarte. Bueno, la batalla de vuelta obligado, de todo lo que son 3 batallas en realidad. O sea, la primera es en vuelta obligado, la segunda es en Punta Quebracho y después está en Paso del Tonelero. En las 3 hicimos algo más o menos parecido. En parte donde el río era angosto, que les costaba pasar a los barcos, cañones de los lados y le tirábamos. Bueno, se armaron batallas en los 3. Perdimos las 3. De hecho, pasa toda la flota inglesa y francesa, muy magullada. Pasan, cuando llegan a donde querían llegar hasta Paraguay, intentando todo el río Paraná, intentando vender sus cosas hasta Paraguay. No venden nada. No venden nada porque ya habían mandado gente rosa a decir que el que compre una cosa de los ingleses, imagínate. Claro. Bueno, y el mensaje en esa época, que no había teléfono, no había nada, llegó rapidísimo. Sí, ya habían mandado antes porque sabían lo que iban a hacer los ingleses. Bueno, claro. Llegaron antes, o Rosa había mandado. Sí, o les habrá dicho, bueno, vos sabrás mejor, les habrá dicho antes incluso de la pelea. Mirá, si nosotros perdemos. Los van a pasar porque ya sabían que iban a pasar, porque no había forma de que no pasen. Claro. Bueno, claro, porque era como que hoy nos invadan China y Estados Unidos. Claro, sí, o Rusia, una cosa así. Es una locura. Sí. Las 2 primeras potencias mundiales nos invadieron al mismo tiempo. Claro. Es una locura lo que pasó ahí. ¿Qué pasa? No lograron vender sus productos y hicieron todo eso, gastaron tanta fortuna, les reventamos la mitad de los barcos y todo para nada. Entonces se rinden. Porque, es más, cuando vuelven los agarramos otra vez en Punta Quebracho, en Paso del Tonelero. O sea, fueron una tortura. Una pelea de ida y una pelea de vuelta. Una tortura para los ingleses y los franceses. Sí. Y encima no lograron sacar un peso de todo ese. Perdieron como la guerra. O sea, en lo militar perdimos, pero la guerra la ganamos. Claro. Dijeron, no. Sí. Ahora no nos sirve venir hasta acá. Muy inteligente de Rosa, un estratega también. Sí. De Rosas y de Lucio Mansilla, claro, que era quien armó todo el tema militar y demás. Claro. Que creo que Lucio Mansilla es el que manda en realidad a la gente, a todos los pueblos, a decir, no les compren nada, ese tipo. No les compren nada porque ya saben. Claro. Pero bueno, había que defender en ese momento. Esa era lo que ellos interpretaron como la forma de defender la soberanía nacional en ese momento. Bueno, a raíz de esto, San Martín, que se había ofrecido para defender a Argentina, y Rosa le dice que no, porque todo por carta, obviamente, ¿no? Claro. Porque duró un buen tiempo todo el bloqueo y demás. Dice que San Martín en ese momento que estaba en Francia. Estaba en Francia, San Martín exiliado. Claro. San Martín, recordemos que San Martín, claro, Rivadavia y compañía lo querían meter preso acá. Por eso él se va a Francia, no porque quiso. Claro. Perseguido político. Perseguido político, San Martín. Y una de las cartas que y le lega el sable. San Martín en ese momento le dice por carta, y después en su testamento San Martín le lega su sable, el sable con el que San Martín liberó a la mitad de América, se lo da a Rosas, se lo lega a Rosas. Es una locura. Es una locura. Y escribe una carta que dice, por ejemplo, que me da mucha risa por la ahora vas a ver. Dice, ya sabía la acción, esto lo escribe San Martín. Ya sabía la acción de obligado, de toda la vuelta obligado. Qué inequidad, dice, qué desigual. De todos modos, los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca, dice. Eso escribía San Martín. Qué lindo esa frase.
Esa frase es muy buena. Es espectacular esa frase. Es muy buena. ¿Cómo es? Dice, los interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Es espectacular. Qué tremendo. San Martín, se ve que también tenía una adicción, no sé cómo se dice. Una labia, diríamos. Sí. Muy... Una verba, sí. Una forma de hablar, de escribir. Aún tal proceder no nos queda otro partido que el de no mirar el porvenir y cumplir con el deber de hombres libres de cual fuere la suerte que nos depara el destino, que en íntima convicción no sería un momento dudosa en nuestro favor si todos los argentinos se persuadiesen del deshonor que recaerá en nuestra patria si las naciones europeas triunfan en esta contienda, que en mi opinión es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España. O sea, San Martín lo pone a la misma altura. Eso te iba a decir. San Martín, nada más y nada menos que San Martín, pone todo esto de la batalla de vuelta obligado y demás a la misma altura que la independencia. Claro. Porque nos venían a colonizar económicamente en ese caso, nuevamente. Sí. San Martín, y no lo digo yo, lo dijo San Martín, nada más. Qué orgullo, Qué orgullo. Esto fue el tema de la batalla de vuelta obligado, que es de lo más importante que tuvimos en Argentina, que hoy se festeja el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de vuelta obligado. Bueno, seguimos, porque hay bastante de Rosas. Después de todo esto, si bien ganábamos y demás, se debilitó mucho económicamente, por todo el bloqueo, no podíamos vender nada. De todo lo que producíamos no podíamos vender al exterior. Había comercio interno y lo que vos quieras, pero no podíamos vender al exterior por mucho tiempo, varios años. Entonces se le empiezan a generar un par de problemas a Rosas y demás. Se mete en problemas con Brasil, declara la guerra a Brasil, Rosas, e intenta no solo volver a repatriar, a unirnos con Uruguay, sino que intenta tomar todo el sur de Brasil. Claro. Esa era la misión de Rosas. Entonces pone todo lo que tenía a mano, militar y económicamente, en Urquiza, para que Urquiza vaya, derrote a Brasil y hoy en día Argentina tendría Uruguay y el sur de Brasil, los dos estados del sur de Brasil, que son Río Grande do Sul y Santa Catarina. Claro. Que de hecho en esa zona los brasileños se les llama gaúchos. Gauchos. Bueno, toda esa zona es muy, muy cercana a nosotros. Claro. Culturalmente. Por eso no sabía que el niño gaúcho, bueno, por ejemplo, los gaúchos. Claro, por eso, bueno, sí. Es de esa zona. Los gaúchos son de esa zona, los gauchos son de esa zona. Claro. Son diferentes vocablos que tomó la palabra gaucho, que viene de guaso, si no me equivoco. Uh-huh. Acá en gaucho, en Brasil gaúcho, en Chile le dicen guasos a los gauchos. Uh-huh. Bueno, estos son todas de la misma cultura. Bueno, le da todo a Urquiza, todo lo militar, todo lo económico, y Urquiza agarra todo y se vuelve contra Rosas. ¿Qué va? Con todo eso. Otra traición. La traición más grande que te puedes imaginar. Roca, Urquiza, Lavalle. Bueno, no solo eso. Traidores. Sino que cuando Urquiza más o menos se encuentra con el ejército de Brasil, sí, delegado del ejército de Brasil, con mucho dinero, sí, hombres, todo. Acá nos invadió Brasil, o sea, nos invadió nuestro propio ejército más el ejército de Brasil. Claro, sí, tremendo. Imagínate. Sí. Ahora Urquiza nadó en plata, sí, hasta que se murió, hasta que lo mataron, porque a Urquiza lo matan. Claro. Lo matan por traidor a Urquiza. Nunca me expliqué por qué en Entre Ríos a Urquiza lo aman. Claro. Nunca me expliqué por qué. No estará muy contada la historia. No sé. Aparte, bueno, también es desde cierto lado se puede interpretar que Rosas era un tirano y Urquiza se rebeló contra un tirano. Claro. Pero bueno, están las cartas. De hecho, Brasil lo festeja como una victoria militar contra Argentina. Claro. Eso. Claro. En los libros de historia de Brasil está eso como una victoria. De hecho, hay en un museo no recuerdo qué ciudad de Brasil, hay banderas que tomaron ese día, uh-huh, en la batalla de Caseros, que es lo que se da cuando todo ese ejército grande,
que venían tropas, las tropas nuestras, las tropas de Brasil y las tropas de Uruguay también se sumaron. Claro, sí, se vinieron todos contra todo. Rosas. O sea, imagínate que obviamente que perdió. Brasil puso barcos, plata, todo, y bueno, invadieron. Eso es a través del pronunciamiento de Urquiza, porque todos los años Rosas presentaba su renuncia, entre comillas. Es como cuando vimos lo de Roca. Toda la política la gobernaba Rosas en ese momento. Entonces presentaba la renuncia como una formalidad, casi esta era la realidad. Claro. Y medio que, como esto que vos decís, vos que era medio egocéntrico en cierto sentido, él como que la presentaba sabiendo que le iba a decir que no. ¿Entendés? Como que, ay, dale, vete. Mirá que me voy, ¿no? Mirá que me voy, no te vayas, te necesitamos. Sí. Era así. Y bueno, acá, el 1 de mayo de 1851, Urquiza, después de haber recibido la plata y todo, se le acepta a la renuncia. Cuando se le acepta, Rosa dice, ¿cómo que me acepta la renuncia? Sí, te acepto la renuncia y te vengo con el ejército de Brasil, con el ejército de... Bueno, qué bárbaro. Así pasó. O sea, pero una traición... Sí, no, a grandes rasgos. Sin precedentes. Sí, a grandes rasgos, sí. Y bueno, se da la batalla en el 3 de febrero, o sea, la batalla de Caseros, y bueno, lo derrotan a Rosas. Muy desigual la batalla en cuanto a números y equipamiento, o sea, no había otro que perder. Y bueno, da su discurso de la batalla de Caseros por Caseros. Sí, por Caseros. Y da su discurso que de despedida, digamos, que dice: creo haber llenado mi deber con mis conciudadanos y compañeros, si más no hemos hecho en el sostén de nuestra independencia, nuestra identidad y de nuestro honor, es porque más no hemos podido. Eso es lo que dice Rosas. Ya Rosas en medio que se deprimió con todo esto. Aparte se le había muerto la mujer, que era su gran amor. Encarnación ya se había muerto. Entonces ya estaba deprimido. Sí. Huye, entre comillas, a Inglaterra. A Inglaterra. Bueno, por esto es un gran enigma, pero no es un enigma. Ahora te voy a explicar por qué. En realidad, Rosas se va en un barco inglés a Inglaterra. Vos decís, el mayor enemigo. Claro, se por va eso. Y a vivir allá. Bueno, no, Rosas fue como rehén a Inglaterra. ¿Por qué se va en un barco inglés? Si los ingleses eran parte también de lo... o sea, para que no jorobe más, digamos, claro, te dijeron, primero mejor tenerlo acá que tenerlo en un lugar donde pueda armar otra cosa y volver a jorobarnos, después de todo lo que nos hizo. Claro. De todos los problemas que le generó Rosas a Inglaterra, prefirieron tenerlo allá. De hecho, se dice que fue a negociar con el Papa de aquel momento, en este momento no recuerdo el nombre y demás, para hacer esta negociación con Inglaterra de dejarlo allá, porque acá lo iban a colgar, obviamente. Claro. Acá no duraba ni una hora. Bueno, con esto de que Rosas era un tirano, hay una particularidad. A ver, Rosas se le achaca en todos sus años que estuvo al mando de la Confederación Argentina como personaje más importante, algo así como 40 muertos, una cosa así. Al otro día de la batalla de Caseros se degüellan, 130 personas. O sea, los buenos que venían a derrotar al tirano. Sí, al otro día demostraron mataron el triple de gente que por cuestiones políticas. Sí. Y se impone, viste que la bandera antes era azul, la bandera de Rosa era azul, con el sol rojo y los gorritos frigios. Bueno, porque la bandera original argentina era más tirando el azul, no era tan azul, porque ese era el de los federales, el azul. Y el celeste es el color de los unitarios. Lamento informar que hoy día nuestra bandera tiene una connotación partidaria. El celeste y blanco, el celeste clarito, bien clarito, era el color de los unitarios. Y la bandera de los federales era con un azul, un celeste muy fuerte, casi azul. Ahí se impone la bandera celeste y clarito. Viste que en las canciones viejas de la bandera dice azul y blanca. Porque la bandera originalmente era azul celeste, es el original que Belgrano le da a la bandera. Pero ¿por qué es azul celeste? No son dos colores. Celeste quiere decir del cielo. Claro.
azul celeste, el azul del cielo, de cuando el cielo está azul. O sea, el color original de la bandera es azul. El celeste se le pone después, el celeste clarito ese que tiene el que tenés vos en la remera para la gente que está viendo. El que tengo hoy en la remera, incluso más clarito, los colores que usaban los unitarios, los que después derrotan a Rosas y a Urquiza, que era federal, lo derrotan y pasaron a gobernar los unitarios. Más que nada la ideología unitaria con ciertos matices federales. Pasó a... Bueno, Inglaterra, Rosa está en Inglaterra, se exilia y está muchos años, hasta el 14 de marzo de 1877, cuando muere. Se va sin nada, Rosas. Se lleva papeles, de hecho, no se lleva un peso, se lleva papeles. Todo lo que documentos y esas cosas que a posteriori, con investigaciones de historiadores revisionistas, ayudaron esos papeles que se llevó Rosas a reivindicar a Rosas, porque hasta hace no muy poco, estoy hablando de hasta hace 50 años atrás, 60 años atrás, para todos Rosas era el tirano que una vez derrotamos y no había hecho nada bueno, y bueno, a partir de ahí, gracias a historiadores como José María Rosa y demás, se reivindica la figura de Rosas, se lo trae a Argentina, lo trae Carlos Menem a Rosas el 1 de octubre de 1989, se repatrian sus restos. ¿Dónde estaban los restos de él? En Southampton, en Inglaterra, donde él vivió y murió ahí. Quedó ahí en una finquita que le dieron para que se quede ahí. Medio como pasó con Napoleón. Los ingleses no lo fusilaron a Napoleón porque no lo querían convertir en mártir. Claro. Con Rosas hicieron lo mismo. Napoleón lo mandan a la isla Santa Elena, una isla perdidita, una islita perdida en el medio del Atlántico, para que no joda más. Claro. Bueno, a Rosas lo mandan a Inglaterra directamente para controlarlo lo más posible. Y se queda ahí hasta que se muere de viejo, ya se deprimió, no intentó nunca más nada, ni volver, ni nada, se quedó ahí, se deprimió y se murió. Es la realidad de Juan Manuel de Rosas. Bueno, se lo repatria por una ley que en realidad lo trae por una ley que había dictado Isabel Perón en 1974 y lo trae Menem en 1989. Sus restos están en el cementerio de la Recoleta. En 1992 se crea el billete de Juan Manuel de Rosas, otra de las reivindicaciones. Pero ten en cuenta que hasta que empezó el trabajo de los historiadores revisionistas, hablar de Rosas era como hablar de... A ver, no lo quiero nombrar por si después esto lo subimos a YouTube, pero bueno, el del bigotito, del alemán. Bueno, una cosa así, hablar de Rosas. No se podía hablar de Rosas. A partir del trabajo de los investigadores, historiadores revisionistas, se encontró como a base de cartas, documentos y demás, lo que realmente había pasado. Tuvieron que pasar varios años. Imagínate. Bueno, imaginemos también, vos decías hoy lo de... Se lo reivindica 100 años después de que se murió. Claro. Bueno, pongámosle, porque me quedé pensando en esto que vos decís, con lo que hablábamos hoy de Urquiza, que vos me decías de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque por ahí también faltan cosas, ¿viste? Faltan años de historia, de investigación, de un montón de cosas. O de demostrar esto que hoy se está sabiendo, que se está contando. Quizás ya se sabía, no lo sé, en cuestión de Urquiza, digo. Pero bueno, lo de Juan Manuel de Rosas, lástima por un personaje muy interesante. Muy interesante que hayan pasado tantos años, ¿no? Claro. Después, por ejemplo, hay un cuadro interesante de Rosas que Rosas era el restaurador, se lo tituló como el restaurador de las leyes y del orden. Lo opuesto a la ley y del orden es la anarquía. La anarquía se la asocia con la imagen de una víbora. Bueno, hay cuadros famosos de Rosas lanceando una víbora, que bueno, son muy interesantes hoy día. Alberdi, Juan Bautista Alberdi, reconocidísimo personaje histórico, creador de la Constitución, de la primera Constitución argentina, que era uno de los enemigos más acérrimos de Rosas durante el gobierno de Rosas y ayudó a derrocarlo. Terminó siendo amigo de Rosas, terminó siendo rosista y diciendo que se equivocó porque después vio lo que hicieron los que derrotaron a Rosas. Claro.
claro, sí. varios. Sí. Los que lo traicionaron. Pues claro. Y para terminar, un par de curiosidades, que por ejemplo adoptó al hijo de Belgrano. Belgrano tuvo un solo hijo, que era, si no me equivoco, que era de un matrimonio, una aventura ilegítimo. Que tuvo ilegítimo. De hecho no reconoció ni Belgrano ni la madre del nene, que era hermana de Skur, de Encarnación. Ah, mirá vos. Claro, era sobrino político de Rosas. Rosas lo adopta como hijo, y cuando él ya es grandecito, él le dice que su verdadero padre era Belgrano. Belgrano, uno de los personajes de la historia, de estos personajes que estamos hablando a niveles de patriotas, como te enseñaban en la escuela, lo digo, que tuvo descendientes a lo largo del tiempo, muchos. O sea, es lo que dicen, es lo que comprobado, hay un par y no, claro, no sé. Claro, que han aparecido en los 90, por ahí, fines de los 80. De ahí a comprobarlo, vete por ahí. No quiero meterme en algo que no está claro. que no esté no, tan comprobado. pero te digo uno de los que más se ha dicho, claro. Después de los otros no tanto. Bueno, pero terminemos con... Sí, ya terminamos. Con Rosas, sí. Se lo dice diciéndole, en realidad sos hijo de un hombre más grande que yo. Le dice, y le pasa a contar la historia de cómo había sido su nacimiento y demás. Claro. A partir de ahí se pasa a llamar, el muchacho se pasa a llamar él Pedro Pablo Rosas y Belgrano. No tuvo mucha relevancia en la historia después el hijo de Belgrano, así que bueno, para no hablar mucho más de él. Y bueno, nada más por el momento. Por hoy, algo muy largo lo de Rosas. Bueno, muy largo. Saqué varias cosas, porque si no nos entraba en el programa. Muy interesante, es para hacer 2 programas por lo menos, porque es muy interesante. Bueno, nos encontramos el próximo martes, a las 20 horas. A las 20 horas. ¿Con qué historia nos vamos a encontrar? Voy a cambiar una cosita para el programa que viene. Yo ya sé, pero... Te voy a cambiar... Sí. Siempre estuve hablando de historia argentina. El programa que viene voy a hablar de el hombre con más mala suerte de la historia del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Bueno, eso. Por lejos. Bueno. Yo pensé que era yo hasta ahora, pero... por lejos. Pero no, lejos. entonces Más que vos. hay otro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Terminamos ahí, los dejamos a todos ustedes con la compañía de Alfredo Flores y las...